Eran las 7 de la tarde cuando descendí del taxi. Mis botas dejaban huellas profundas en el manto blanco que cubría el camino frente a la residencia de mi hija en Innsbruck, Austria. El viento cortante de diciembre me golpeaba el rostro con una ferocidad que parecía querer atravesarme. Después de tantos años dedicándome al entrenamiento deportivo de alto rendimiento, creía conocer todos los desafíos posibles, el calor agobiante de los gimnasios en verano, los entrenamientos bajo temperaturas extremas. Pero aquella noche de víspera navideña me hacía estremecer de una manera diferente. Me detuve frente a la vivienda iluminada, sintiendo una mezcla extraña de anticipación y ansiedad recorriéndome por dentro. Llevaba meses planeando esta sorpresa para Elena, imaginando su expresión de alegría cuando me viera aparecer, sin previo aviso. El jardín frontal permanecía inmaculado bajo la nieve recién caída. Ninguna pisada alteraba su superficie perfecta, como si nadie hubiera salido o entrado en todo el día. A través del amplio ventanal de la sala, distinguí la luz cálida que emanaba del interior, acompañada de melodías festivas que resonaban desde algún dispositivo de música. Reconocí inmediatamente aquella canción tradicional austriaca que Elena solía tararear cuando era pequeña. Me acerqué sigilosamente, intentando observar el interior sin ser vista. Una extensa mesa vestida con mantelería carmesí se extendía ante mis ojos, repleta de platillos típicos de la temporada, un ave rostizada de aspecto dorado, guarniciones humeantes, ensaladas coloridas, y copas rebosantes de vino que centelleaban bajo las luces decorativas. La familia Müller al completo se encontraba reunida allí. Identifiqué al señor Friedrich Müller, el padre de Matthias, sentado en posición dominante, y a la señora Ingrid Müller, su esposa, sosteniendo su copa con una expresión de satisfacción marcada en el semblante. La hermana de Matthias, Sabine, también estaba presente, junto a sus dos niños pequeños que reían constantemente. Todos alzaban sus copas en brindis continuos alrededor de la chimenea crepitante. Pero Elena no aparecía por ningún lado. Fruncí el entrecejo, esforzándome por ampliar mi campo de visión, pensando que quizás se encontraba en alguna otra habitación. La había imaginado sonriente, conversando animadamente como en aquellos tiempos pasados cuando me rodeaba con sus brazos y me relataba innumerables anécdotas de su día. Entonces escuché un sonido tenue, un quejido débil que provenía del pórtico de entrada. Me volteé bruscamente y mi corazón se detuvo por un instante. Bajo la escasa iluminación del porche, junto a una maceta cubierta de escarcha, Elena se encontraba acurrucada sobre una silla desgastada de madera. Vestía únicamente una blusa delgada, inadecuada para el clima gélido. Sus hombros delicados temblaban descontroladamente y su cabello desordenado se adhería a su frente, húmedo por la nieve parcialmente derretida. Corrí hacia ella con el corazón, latiendo violentamente como un tambor desenfrenado. Grité su nombre con la voz quebrándose por la desesperación. Me despojé de mi chaqueta de inmediato y la envolví con ella urgentemente. Mis manos temblorosas tocaron su brazo y estaba completamente helado. Como si toda calidez hubiera abandonado su cuerpo, Elena levantó su rostro lentamente. Con los ojos hinchados y enrojecidos, sus labios pálidos apenas articularon mi nombre en un susurro. Su voz era tan frágil que casi se perdía en el aire invernal. Se desplomó contra mi hombro y la sostuve con firmeza, sintiendo como su cuerpo se sacudía como un ave frágil atrapada en medio de una tormenta implacable. Le murmuré palabras de consuelo, intentando mantener la compostura, aunque las lágrimas amenazaban con escapar de mis ojos. Saqué un suéter adicional de mi bolso de viaje y lo enrollé alrededor de Elena, tratando de transmitirle algo de mi propio calor corporal. La alcé en mis brazos, mientras sus zapatillas empapadas caían sobre el manto nevado. La abracé intensamente, percibiendo su respiración débil contra mi cuello. En aquel momento preciso, lo único que deseaba era alejarla de ese lugar, apartarla del frío mortal y de cualquier situación que la hubiera reducido a ese estado deplorable. Sin embargo, desde el interior de la vivienda, las carcajadas continuaban resonando, despreocupadas y crueles. Escuché claramente la voz grave de Matthias, presumiendo sobre algo con arrogancia evidente. Toda la mesa estalló en risas estridentes y el tintineo de las copas sonaba como una melodía distante y siniestra. Ellos celebraban confortablemente junto a la chimenea, mientras mi hija, mi propia sangre, temblaba fuera expuesta al clima brutal, como si no mereciera un lugar dentro de esa residencia. Apenas unas horas antes me encontraba en el aeropuerto de Viena, todavía agotada tras una semana intensa entrenando al equipo nacional. El calor de las sesiones de práctica parecía persistir en mi cuerpo, incluso mientras esperaba en el vestíbulo frío del terminal. Arrastraba mi maleta desgastada, tan emocionada que apenas podía contener mi entusiasmo, imaginando la expresión iluminada de Elena cuando apareciera inesperadamente en víspera navideña. Mi corazón palpitaba con fuerza, anticipando el reencuentro. Ella siempre había sido mi luz desde que era una niña pequeña.
aferrada a mis piernas, rogándome que le contara una historia más antes de dormir, hasta convertirse en una joven dulce cuya sonrisa podía alegrar mis días más complicados. Pero mi trabajo como entrenadora principal me mantenía constantemente en movimiento, competencias internacionales, campeonatos regionales, robándome tiempo valioso con Elena. Cada vez que me marchaba, me repetía internamente que sería la última vez, que después estaría más presente. Y ahora finalmente estaba aquí, preparada para un encuentro navideño que estaba segura la llenaría de felicidad. Me senté en la zona de espera del aeropuerto, aguardando el tren hacia Innsbruck, y saqué mi teléfono para comunicarme con Elena. Quería escuchar su voz, confirmar que estaba en casa. El teléfono timbró repetidamente sin obtener respuesta. Cada tono incrementaba mi nerviosismo. No contestaba. Fruncí el ceño, pensando que probablemente estaba ocupada preparando la cena festiva con la familia Müller. Volví a intentar comunicarme varias veces consecutivas, siempre con el mismo resultado: silencio absoluto. Un nudo de preocupación se instaló en mi pecho, extendiéndose como una mancha oscura sobre papel. Le envié un mensaje escrito, diciéndole que estaba en camino, preguntándole si se encontraba en casa. Observé fijamente la pantalla, esperando alguna señal de lectura, pero nada apareció. Intenté sacudirme esa sensación desagradable, convenciéndome de que simplemente había dejado el dispositivo en algún lugar o estaba distraída decorando como hacía tradicionalmente. El tren arribó a Innsbruck cuando la oscuridad ya había caído completamente. Retiré mi equipaje de la estación y el frío cortante de la noche invernal me impactó con fuerza, penetrando hasta mis huesos. Las familias se abrazaban alrededor, reían y se dirigían hacia las celebraciones religiosas. Un padre cargaba a su pequeña hija sobre sus hombros mientras ella sostenía un dulce tradicional y reía alegremente. Los observé con un nudo en la garganta, recordando cuando yo también llevaba a Elena de esa manera. Había tomado su mano por calles resplandecientes con decoraciones navideñas, pero ahora estaba sola, arrastrando una maleta pesada, saliendo de la estación con una soledad indescriptible. Detuve un taxi y con voz ronca por el cansancio, indiqué la dirección del barrio donde residía Elena. Durante el trayecto, el tráfico avanzaba lentamente. Las calles rebosaban de personas abrigadas que se dirigían hacia las iglesias para las ceremonias nocturnas. Observé por la ventanilla del vehículo las luces cálidas que brillaban en las residencias a lo largo del recorrido. Las campanas de la iglesia tañían suavemente a la distancia, mezclándose con coros que entonaban villancicos en algún punto. Cercano, sonreí imaginando a Elena ocupada en la cocina preparando algún platillo tradicional que había aprendido de mí cuando el automóvil se detuvo en un cruce. Miré hacia afuera y vi a un grupo de oficiales dirigiendo el tráfico. Entre ellos reconocí a Julián, un antiguo estudiante de cuando impartía clases en el centro deportivo local. Se mantenía erguido y seguro con su uniforme policial, pero conservaba la misma sonrisa amable de siempre. Bajé la ventanilla y lo llamé por su nombre. Se giró y sus ojos se iluminaron al reconocerme inmediatamente. Exclamó sorprendido que había regresado, ajustándose la gorra del uniforme. Respondí con una sonrisa, tratando de ocultar mi fatiga. Confirmándole que acababa de finalizar mi periodo de entrenamiento, le pregunté si seguía trabajando en Innsbruck y asintió con una expresión radiante, explicándome que ahora formaba parte del servicio de tránsito. Mencioné que venía a pasar las festividades con mi familia, específicamente con Elena. Mi corazón se llenó de emoción al pronunciar el nombre de mi hija. Sin embargo, noté que el rostro de Julián se congeló repentinamente. Su sonrisa se desvaneció y una sombra de duda cruzó por sus ojos, como si deseara comunicarme algo importante, pero no pudiera hacerlo. Una sensación desagradable se apoderó de mí como una llama que comienza a propagarse lentamente. Le pregunté directamente qué sucedía, si algo andaba mal, bajando el tono de mi voz. Él negó con la cabeza y esbozó una sonrisa forzada, asegurándome que no ocurría nada y que simplemente se alegraba de mi regreso. Pero son las ubicaciones las que me hielan la sangre. Mercado de agricultores etiquetado hace 14 días, el mismo domingo en que Marco dijo que se reunían para tomar café en una cafetería cualquiera. La foto muestra productos otoñales dispuestos como naturaleza muerta, pero reconozco los puestos. El diseño de adoquín es el mercado centenario, donde Marco y yo hemos comprado juntos cada 2 fines de semana. Durante 4 años sigo desplazándome moviendo el pulgar con persistencia mecánica. Nuestra tienda de antigüedades favorita fotografiada hace 6 días con la leyenda tesoros ocultos en lugares inesperados. La imagen muestra joyas vintage, la misma vitrina, donde Marco y yo encontramos el espejo que cuelga en nuestro pasillo. No solo está conociendo a mi esposo, está recorriendo mi vida documentando lugares que nos pertenecen. Cada foto parece evidencia de conquista territorial, una reivindicación sistemática de espacios que creía que eran solo nuestros. Lo peor es lo bonitas que son sus fotografías,
Cada imagen está compuesta con habilidad profesional, transformando lugares mundanos en algo digno de galerías. Tiene buen ojo para encontrar poesía en lugares que siempre he considerado simplemente funcionales. Ver mi vida a través de su lente artística me hace sentir ordinaria en comparación, como si yo hubiera estado viviendo en blanco y negro mientras ella ve todo en colores vivos. La mañana trae el ritual mensual de organizar nuestras finanzas, una tarea de la que siempre me he encargado porque a Marco le aburren los números. Extiendo los extractos bancarios sobre la mesa, cotejando recibos con cargos automáticos, buscando los patrones familiares. En cambio, encuentro evidencia de otra existencia entretejida en nuestras cuentas, como Adna extraño. Restaurante en San Poli, 180 euros por una cena un domingo, cuando Marco me dijo que compraron sándwiches. Entradas para museo compradas la misma tarde en la que él afirma que pasaron paseando. Lo más condenatorio, cargos del bar del hotel en el centro, fechados el domingo pasado, cuando él jura que tomaron un café rápido antes de volver temprano porque Susana se sentía abrumada. Los números no mienten, aunque todo lo demás sí. Fotografío cada cargo sospechoso con mi teléfono, creando un expediente digital que no estoy segura de querer llevar a juicio. Cuando Marco aparece esa noche aflojándose la corbata tras otro día, extiendo los extractos delante de él como cartas en póker. Citas caras para tomar café, digo, señalando el cargo del restaurante. Su reacción es inmediata y fluida, demasiado fluida, como si se hubiera preparado. No fue un café, quedamos con galeristas que Susana conoce de París. Una cena para hacer contactos, ya sabes lo importantes que son las conexiones. La explicación es tan natural que casi le creo, casi. Hasta que señalo los gastos de entrada y le veo construir otra elaborada ficción. 2 entradas, pregunto. Necesitaba apoyo moral. Estos eventos pueden ser intimidantes cuando intentas reconstruir relaciones profesionales. Cada mentira se basa en la anterior, creando una narrativa cada vez más compleja. Su voz transmite la confianza de alguien que ha ensayado estas explicaciones, refinándolas hasta que suenan no solo plausibles sino razonables. La cuenta del bar requiere la narración más creativa. Según Marco, allí se reunieron con un cliente potencial que solo estaba disponible 30 minutos entre vuelos. Susana estaba nerviosa, necesitaba su apoyo y después tomaron una copa rápida. Sus mentiras salen con tanta fluidez que empiezo a cuestionar mi propia interpretación. Quizás estas cuentas tengan explicaciones inocentes, quizás estoy viendo conspiraciones donde solo hay amistad simple, quizás Andrea tenía razón al decir que mi inseguridad envenena mi perspectiva. El sábado por la mañana, mientras clasifico nuestra ropa, me doy cuenta de que la chaqueta de cuero favorita de Marco no ha aparecido en 3 semanas, tampoco la bufanda azul marino que le traje de bien el año pasado. Cuando le pregunto, ni siquiera levanta la vista. La tintorería, esa chaqueta necesita cuidado especial y la bufanda se manchó. Pero el lunes voy a nuestra tintorería habitual. La mujer detrás del mostrador nos conoce por nombre y recuerda nuestras recogidas habituales. Niega con la cabeza cuando le describo las prendas. No he visto esas prendas, querida, no ha traído nada de su esposo desde hace más de un mes. Me quedo de pie rodeada de ropa envuelta en plástico que pertenece a vidas de otras personas y me doy cuenta de que las cosas están desapareciendo de nuestra casa de la misma manera que están desapareciendo piezas de nuestro matrimonio. Al principio son cosas pequeñas apenas perceptibles, pero luego son ausencias más grandes que dejan huecos evidentes. Esa noche empiezo a hacer un inventario mental, no por paranoia sino por necesidad creciente de documentar el desmantelamiento sistemático. El caro reloj que llevó a la fiesta de la empresa, la corbata de seda que le regaló su madre. Cada prenda que falta me parece evidencia. El miércoles por la tarde me encuentro en el jardín delantero plantando bulbos de tulipanes para que florezcan en primavera, aunque ya no estoy segura de estar aquí para verlo. El trabajo físico me resulta terapéutico, cavar en la tierra, colocar los bulbos, con cuidado cubrirlos y esperar. Una tarde estupenda para hacer jardinería. La voz de señora Schmidt se oye al otro lado del seto, tiene más de 70 años y lleva viviendo en Eppendorf el tiempo suficiente como para conocer los asuntos de todos, sin querer entrometerse. Hablamos sobre variedades de bulbos hasta que menciona que vio a Marco el domingo pasado. Tu esposo tiene buen gusto para las rutas de senderismo. El lago es precioso en esta época del año. Mis manos siguen en la tierra, rotas para pasear. Si volví de visitar a mi hermana y lo vi cerca del puente, un día precioso para un paseo romántico. La palabra romántico me golpea como jarro de agua fría. Estaba solo. La expresión de señora Schmidt cambia. Su actitud amistosa se nubla al darse cuenta de que ha entrado en terreno peligroso. Bueno, no, querida, estaba con una mujer morena bastante guapa con ese aire artístico. Caminaban de la mano pareciendo una pareja que disfrutaba de la tarde juntos. Describe a Susana con precisión incómoda, la ropa vintage, la cámara colgada al cuello, la forma en que se apoyaba en Marco mientras caminaban. Cada detalle coincide con la mujer que he estado estudiando.
Señora Schmidt se da cuenta de que ha dado una noticia devastadora y rápidamente cambia de tema para hablar de sus rosales, pero el daño ya está hecho. Mi vecina alguien sin más intención que mantener conversación agradable ha proporcionado testimonio de primera mano de que mi esposo y su exesposa no actúan como viejos amigos. Termino de plantar los bulbos con manos temblorosas. La sociedad se acumula bajo mis uñas y pienso en lo profundamente que he estado enterrada en mentiras sin darme cuenta de que la tierra me cubría la cabeza. Cada bulbo que coloco me parece una esperanza que no estoy segura de seguir teniendo. Fe en un futuro que podría no incluir al hombre con el que me casé. Los días siguientes transcurren en extraño estado de suspensión en el que sigo con nuestra vida mientras construyo un caso en su contra. Las reuniones se mezclan, las llamadas se convierten en ruido de fondo. Sonrío en momentos oportunos durante conversaciones que realmente no escucho, mientras mi teléfono se llena de capturas de pantalla y evidencias que no puedo dejar de recopilar. El jueves por la noche. Lo cambia todo. Estoy revisando previsiones trimestrales cuando aparece la notificación de la historia de Instagram de Susana. La imagen se carga con claridad devastadora, una inauguración de galería con paredes de ladrillo visto. Susana está entre entusiastas del arte bien vestidos con un vestido negro complementado con algo que me deja sin aliento. Los pendientes de perlas vintage de mi abuela, los que tienen intrincadas monturas de plata y que tardaron 3 generaciones en llegar a mis manos. Los pendientes que Marco tomó prestados el mes pasado para lo que él llamó un evento importante con clientes que requería accesorios elegantes. Acerco la imagen hasta que la pantalla se pixeliza, pero no hay duda, esos pendientes han pertenecido a mi familia desde 1950, y 2 pasando de mi abuela a mi madre, y a mí con historias sobre cómo se llevaban en ocasiones especiales. Aparentemente las inauguraciones con su exesposa se consideran momentos importantes. La marca de tiempo muestra el jueves a las 8:30. El jueves pasado, cuando Marco dijo que estaba trabajando hasta tarde, cuando cené sola y me acosté temprano porque me envió mensaje diciendo que los números estaban tardando más de lo esperado. Mientras me dormía, él estaba viendo a su exesposa en inauguraciones de arte. Hago captura de todo con dedos temblorosos y lo añado a la creciente carpeta que he etiquetado como documentación, porque llamarla por su nombre real me resulta demasiado devastador. El viernes por la mañana, los pendientes vuelven a estar en mi joyero acurrucados en su compartimento de terciopelo habitual como si nunca se hubieran ido. Pero ahora tocarlos me produce sensación diferente contaminada por el conocimiento de dónde han estado. Esa noche, cuando Marco llega a casa, lo espero en la sala, con el teléfono en la mano, mostrando la captura de pantalla de Susana usando los pendientes de mi abuela. Eran las 7 de la tarde cuando descendí del taxi. Mis botas dejaban huellas profundas en el manto blanco que cubría el camino frente a la residencia de mi hija en Innsbruck, Austria. El viento cortante de diciembre me golpeaba el rostro con una ferocidad que parecía querer atravesarme. Después de tantos años dedicándome al entrenamiento deportivo de alto rendimiento, creía conocer todos los desafíos posibles, el calor agobiante de los gimnasios en verano, los entrenamientos bajo temperaturas extremas. Pero aquella noche de víspera navideña me hacía estremecer de una manera diferente. Me detuve frente a la vivienda iluminada, sintiendo una mezcla extraña de anticipación y ansiedad recorriéndome por dentro. Llevaba meses planeando esta sorpresa para Elena, imaginando su expresión de alegría cuando me viera aparecer, sin previo aviso. El jardín frontal permanecía inmaculado bajo la nieve recién caída. Ninguna pisada alteraba su superficie perfecta, como si nadie hubiera salido o entrado en todo el día. A través del amplio ventanal de la sala, distinguí la luz cálida que emanaba del interior, acompañada de melodías festivas que resonaban desde algún dispositivo de música. Reconocí inmediatamente aquella canción tradicional austriaca que Elena solía tararear cuando era pequeña. Me acerqué sigilosamente, intentando observar el interior sin ser vista. Una extensa mesa vestida con mantelería carmesí se extendía ante mis ojos, repleta de platillos típicos de la temporada, un ave rostizada de aspecto dorado, guarniciones humeantes, ensaladas coloridas, y copas rebosantes de vino que centelleaban bajo las luces decorativas. La familia Müller al completo se encontraba reunida allí. Identifiqué al señor Friedrich Müller, el padre de Matthias, sentado en posición dominante, y a la señora Ingrid Müller, su esposa, sosteniendo su copa con una expresión de satisfacción marcada en el semblante. La hermana de Matthias, Sabine, también estaba presente, junto a sus 2 niños pequeños que reían constantemente. Todos alzaban sus copas en brindis continuos alrededor de la chimenea crepitante. Pero Elena no aparecía por ningún lado. Fruncí el entrecejo, esforzándome por ampliar mi campo de visión, pensando que quizás se encontraba en alguna otra habitación. La había imaginado sonriente, conversando animadamente como en aquellos tiempos pasados cuando me rodeaba con sus brazos y me relataba innumerables anécdotas de su día. Entonces escuché un sonido tenue,
un quejido débil que provenía del pórtico de entrada. Me volteé bruscamente y mi corazón se detuvo por un instante. Bajo la escasa iluminación del porche, junto a una maceta cubierta de escarcha, Elena se encontraba acurrucada sobre una silla desgastada de madera. Vestía únicamente una blusa delgada, inadecuada para el clima gélido. Sus hombros delicados temblaban descontroladamente y su cabello desordenado se adhería a su frente, húmedo por la nieve parcialmente derretida. Corrí hacia ella con el corazón, latiendo violentamente como un tambor desenfrenado. Grité su nombre con la voz quebrándose por la desesperación. Me despojé de mi chaqueta de inmediato y la envolví con ella urgentemente. Mis manos temblorosas tocaron su brazo y estaba completamente helado. Como si toda calidez hubiera abandonado su cuerpo, Elena levantó su rostro lentamente. Con los ojos hinchados y enrojecidos, sus labios pálidos apenas articularon mi nombre en un susurro. Su voz era tan frágil que casi se perdía en el aire invernal. Se desplomó contra mi hombro y la sostuve con firmeza, sintiendo como su cuerpo se sacudía como un ave frágil atrapada en medio de una tormenta implacable. Le murmuré palabras de consuelo, intentando mantener la compostura, aunque las lágrimas amenazaban con escapar de mis ojos. Saqué un suéter adicional de mi bolso de viaje y lo enrollé alrededor de Elena, tratando de transmitirle algo de mi propio calor corporal. La alcé en mis brazos, mientras sus zapatillas empapadas caían sobre el manto nevado. La abracé intensamente, percibiendo su respiración débil contra mi cuello. En aquel momento preciso, lo único que deseaba era alejarla de ese lugar, apartarla del frío mortal y de cualquier situación que la hubiera reducido a ese estado deplorable. Sin embargo, desde el interior de la vivienda, las carcajadas continuaban resonando, despreocupadas y crueles. Escuché claramente la voz grave de Metalles, presumiendo sobre algo con arrogancia evidente. Toda la mesa estalló en risas estridentes y el tintineo de las copas sonaba como una melodía distante y siniestra. Ellos celebraban confortablemente junto a la chimenea, mientras mi hija, mi propia sangre, temblaba fuera expuesta al clima brutal, como si no mereciera un lugar dentro de esa residencia. Apenas unas horas antes me encontraba en el aeropuerto de Viena, todavía agotada tras una semana intensa entrenando al equipo nacional. El calor de las sesiones de práctica parecía persistir en mi cuerpo, incluso mientras esperaba en el vestíbulo frío del terminal. Arrastraba mi maleta desgastada, tan emocionada que apenas podía contener mi entusiasmo, imaginando la expresión iluminada de Elena cuando apareciera inesperadamente en víspera navideña. Mi corazón palpitaba con fuerza, anticipando el reencuentro. Ella siempre había sido mi luz desde que era una niña pequeña, aferrada a mis piernas, rogándome que le contara una historia más antes de dormir, hasta convertirse en una joven dulce cuya sonrisa podía alegrar mis días más complicados. Pero mi trabajo como entrenadora principal me mantenía constantemente en movimiento, competencias internacionales, campeonatos regionales, robándome tiempo valioso con Elena. Cada vez que me marchaba, me repetía internamente que sería la última vez, que después estaría más presente. Y ahora finalmente estaba aquí, preparada para un encuentro navideño que estaba segura la llenaría de felicidad. Me senté en la zona de espera del aeropuerto, aguardando el tren hacia Innsbruck y saqué mi teléfono para comunicarme con Elena. Quería escuchar su voz, confirmar que estaba en casa. El teléfono timbró repetidamente sin obtener respuesta. Cada tono incrementaba mi nerviosismo. No contestaba. Fruncí el ceño, pensando que probablemente estaba ocupada preparando la cena festiva con la familia Müller. Volví a intentar comunicarme varias veces consecutivas, siempre con el mismo resultado: silencio absoluto. Un nudo de preocupación se instaló en mi pecho, extendiéndose como una mancha oscura sobre papel. Le envié un mensaje escrito, diciéndole que estaba en camino, preguntándole si se encontraba en casa. Observé fijamente la pantalla, esperando alguna señal de lectura, pero nada apareció. Intenté sacudirme esa sensación desagradable, convenciéndome de que simplemente había dejado el dispositivo en algún lugar o estaba distraída decorando como hacía tradicionalmente. El tren arribó a Innsbruck cuando la oscuridad ya había caído completamente. Retiré mi equipaje de la estación y el frío cortante de la noche invernal me impactó con fuerza, penetrando hasta mis huesos. Las familias se abrazaban alrededor, reían y se dirigían hacia las celebraciones religiosas. Un padre cargaba a su pequeña hija sobre sus hombros mientras ella sostenía un dulce tradicional y reía alegremente. Los observé con un nudo en la garganta, recordando cuando yo también llevaba a Elena de esa manera. Había tomado su mano por calles resplandecientes con decoraciones navideñas, pero ahora estaba sola, arrastrando una maleta pesada, saliendo de la estación con una soledad indescriptible. Detuve un taxi y con voz ronca por el cansancio, indiqué la dirección del barrio donde residía Elena. Durante el trayecto, el tráfico avanzaba lentamente. Las calles rebosaban de personas abrigadas que se dirigían hacia las iglesias para las ceremonias nocturnas.
Observé por la ventanilla del vehículo las luces cálidas que brillaban en las residencias a lo largo del recorrido. Las campanas de la iglesia tañían suavemente a la distancia, mezclándose con coros que entonaban villancicos en algún punto. Cercano, sonreí imaginando a Elena ocupada en la cocina preparando algún platillo tradicional que había aprendido de mí cuando el automóvil se detuvo en un cruce. Miré hacia afuera y vi a un grupo de oficiales dirigiendo el tráfico. Entre ellos reconocí a Julián, un antiguo estudiante de cuando impartía clases en el centro deportivo local. Se mantenía erguido y seguro con su uniforme policial, pero conservaba la misma sonrisa amable de siempre. Bajé la ventanilla y lo llamé por su nombre. Se giró y sus ojos se iluminaron al reconocerme inmediatamente. Exclamó sorprendido que había regresado, ajustándose la gorra del uniforme. Respondí con una sonrisa, tratando de ocultar mi fatiga. Confirmándole que acababa de finalizar mi periodo de entrenamiento, le pregunté si seguía trabajando en Innsbruck y asintió con una expresión radiante, explicándome que ahora formaba parte del servicio de tránsito. Mencioné que venía a pasar las festividades con mi familia, específicamente con Elena. Mi corazón se llenó de emoción al pronunciar el nombre de mi hija. Sin embargo, noté que el rostro de Julián se congeló repentinamente. Su sonrisa se desvaneció y una sombra de duda cruzó por sus ojos, como si deseara comunicarme algo importante, pero no pudiera hacerlo. Una sensación desagradable se apoderó de mí como una llama que comienza a propagarse lentamente. Le pregunté directamente qué sucedía, si algo andaba mal, bajando el tono de mi voz. Él negó con la cabeza y esbozó una sonrisa forzada, asegurándome que no ocurría nada y que simplemente se alegraba de mi regreso.